Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. El almirante Bryce se encontraba al borde de la cubierta de mando, sus 6 ojos dorados fijos en el caos arremolinado fuera del masivo ventanal de la nave insignia. El vacío entre las estrellas se había convertido en un cementerio. Decenas de naves destrozadas, alguna vez orgullosas embarcaciones del Imperio Galáctico, se deslizaban en silencio, sus restos un testimonio horrible de la batalla que se desarrollaba a su alrededor. Bryce apretó los dientes. No se suponía que las cosas salieran así. Se suponía que los humanos serían una conquista fácil, una nota a pie de página en la larga historia de dominaciones del Imperio. Sin embargo, allí estaban, luchando como demonios de leyenda. Informe de Estado, ladró, su voz resonando ásperamente por el puente. Almirante, hemos perdido los escuadrones de asalto séptimo, octavo y duodécimo, tartamudeó el oficial táctico, sus escamas palideciendo de verde esmeralda a un blanco enfermizo. Las fuerzas enemigas se están reagrupando cerca del campo de escombros orbital. Eso es imposible. Bryce estrelló su puño contra la barandilla de mando. No deberían tener fuerzas restantes para reagruparse. El oficial dudó y luego tragó saliva con dificultad. Señor, hay algo más. Bryce se giró bruscamente. Suéltalo. El puente se sumió en un tenso silencio. Cada oficial a bordo podía sentirlo. Esa sensación de fatalidad que se arrastraba, densa y sofocante como el humo. Interceptamos una transmisión humana, dijo el oficial por fin, con voz temblorosa. Se escuchó a su almirante decir, nuestra flota principal ni siquiera ha entrado aún en el campo de batalla. Por un momento, Bryce pensó que había oído mal. Parpadeó lentamente, su mente luchando por comprender las palabras. Los humanos no habían comprometido toda su fuerza. Estaban contraatacando con esta ferocidad con solo una fracción de sus fuerzas. Un frío miedo alienígena se apoderó de su corazón. No, susurró. Eso no puede ser cierto. Pero en el fondo sabía que lo era. Todas las señales estaban ahí, las brutales tácticas de ataque y huida, la ferocidad de sus pilotos, la forma implacable en que luchaban por cada centímetro de espacio. Estos no eran los actos desesperados de una presa acorralada. Eran las maniobras calculadas de un depredador, uno que había estado tomando al imperio por tonto. Ordene a la flota que se retire, gruñó Bryce, su voz baja y mortal. Ahora. El timonel dudó. Señor, si nos retiramos ahora, parecerá cobardía. Al consejo que se lo lleve el vacío. Rugió Bryce. No has visto lo que yo he visto hoy. Los humanos no están luchando por sobrevivir. Están luchando por ganar. Antes de que el timonel pudiera responder, las alarmas resonaron por el puente. Una nueva formación de naves humanas acababa de salir del hiperespacio. Elegantes naves negras erizadas de armas que hacían que hasta los cruceros más avanzados del imperio parecieran anticuados y lentos. El oficial táctico jadeó. Señor, nuevos contactos. ¿70? No, 100 naves. Otra ráfaga de estática y una transmisión cortada inundó los altavoces del puente. Aquí el almirante Cole de las Fuerzas Terranas Unidas, dijo una voz tranquila y firme a las fuerzas invasoras del llamado Imperio Galáctico. Se les ordena rendirse inmediatamente. Tienen una oportunidad. Bryce sintió que sus rodillas flaqueaban. Se sostuvo en la barandilla, respirando con dificultad. A su alrededor, la tripulación del puente permanecía congelada, el terror escrito en cada rostro. Habían subestimado a la humanidad. Habían pensado que la Tierra era un mundo atrasado, débil y primitivo. No habían entendido que los humanos eran algo mucho más peligroso. Eran supervivientes, eran guerreros, y apenas estaban comenzando. Las luces del puente se atenuaron a rojo sangre mientras se activaban los protocolos de emergencia de la nave. Bryce apenas registró las advertencias intermitentes. Su mente giraba demasiado rápido, atrapada entre la incredulidad y el miedo puro. Se giró de nuevo hacia el ventanal, contemplando la flota humana que ahora los rodeaba como un nudo corredizo apretándose alrededor de la garganta del imperio. Sus naves se movían con una precisión aterradora, una danza de muerte silenciosa y coordinada.
Escudos al máximo y prepárense para atravesar sus líneas. Ladró Bryce, pero su voz se quebró a mitad de la frase. La tripulación se apresuró, pero todos sabían que era inútil. Estos humanos no solo estaban mejor armados, eran más inteligentes, más rápidos y completamente despiadados. En el lapso de horas, habían logrado lo que ninguna otra especie había conseguido jamás, habían roto el espíritu de las invictas fuerzas galácticas. Bryce apretó las garras contra la barandilla. No podía aceptar esto. Ellos eran el Imperio. Se suponía que eran los amos de la galaxia, no humillados por una especie que apenas llevaba 3 siglos en el vuelo espacial. Un oficial subalterno, con voz temblorosa, dijo: «Señor, transmisión entrante de nuevo». «Pásala», dijo Bryce, con la boca seca. El rostro del almirante Cole apareció en la pantalla principal. Un hombre de unos 40 y tantos años con fríos ojos grises y una cicatriz que le recorría la mejilla. Su expresión era tranquila, casi aburrida, como si se dirigiera a un insecto. «Esta es su advertencia final», dijo Cole. «Ríndanse. No habrá negociaciones después de esto». La transmisión terminó abruptamente, sin dar tiempo a responder. Bryce tomó una respiración larga y entrecortada. En el silencio que siguió, pudo escuchar las oraciones susurradas de la tripulación de su puente, cada uno murmurando en su propio idioma. La desesperación flotaba en el aire como una densa niebla. «Movimientos enemigos detectados», gritó el oficial táctico. «Se están preparando para disparar. Todas las naves, formación defensiva Omega», gritó Bryce. «Si podemos atravesar el flanco izquierdo, quizás». Antes de que pudiera terminar, una serie de brillantes destellos azules brotó de la flota humana. Sus armas dispararon en perfecta sincronización, una barrera implacable y calculada que desgarró las naves del Imperio con precisión quirúrgica. Bryce observó con horror cómo 3 cruceros simplemente desaparecían de los sensores, destrozados en segundos. Las líneas defensivas del Imperio colapsaron como papel mojado. Gritos llenaron el puente mientras más naves reportaban daños catastróficos o quedaban en silencio por completo. «Señor, nuestro flanco izquierdo se ha ido», gritó alguien. Bryce cerró los ojos por medio latido, tratando de pensar. Tenía que haber una salida. Siempre la había. «Señalicen a todas las fuerzas restantes», gruñó. «Prepárense para un salto de hiperespacio de emergencia. Sáquennos de aquí». «Pero señor». «Hazlo», rugió Bryce, golpeando el panel de control con la suficiente fuerza como para agrietarlo. El timonel se apresuró a cumplir, ingresando las coordenadas de salto de emergencia. Justo cuando confirmó la secuencia de salto, otra alarma sonó, más fuerte, más aguda que antes. «Las naves humanas están interfiriendo nuestros motores de hiperespacio», chilló el ingeniero. «No podemos saltar». Las palabras golpearon a Bryce como un impacto físico. Sus piernas cedieron y tropezó hacia atrás en su silla de mando, mirando fijamente a la pantalla. Atrapados. Estaban atrapados. Volvió a mirar la flota humana, que ahora avanzaba lentamente sobre ellos como cazadores cerrando el cerco para la matanza. Bryce se dio cuenta con una certeza enfermiza de que no solo iban a perder esta batalla. Estaban a punto de ser borrados. No una rendición, no una ocupación, aniquilación total. Los humanos no habían venido solo a defender su mundo, habían venido a poner fin al Imperio. No le quedaba otra opción. Tragándose el amargo ácido de la derrota, Bryce abrió una transmisión al almirante Cole. «Aquí el almirante Bryce del Imperio Galáctico», dijo, con voz baja y rota. Nos rendimos». La pantalla parpadeó de nuevo, mostrando a Cole. El almirante humano esbozó una sonrisa pequeña y fría que no contenía piedad alguna. «Tuvieron su oportunidad», dijo. «Ahora vivirán o morirán bajo nuestros términos». La pantalla se quedó en negro. Bryce se desplomó en su silla, sintiendo el peso de los siglos caer sobre sus hombros. A su alrededor, la tripulación del puente permanecía en silencio atónito. El poderoso imperio, reducido a nada más que una historia de advertencia para los libros de historia. Se habían creído invencibles. Habían pensado que la humanidad era débil. Se habían equivocado. De forma terrible, fatalmente equivocada. Las luces del puente de mando parpadearon mientras se acercaban las naves humanas, sus armas al rojo vivo y listas.
Unas pocas naves desesperadas de la flota imperial intentaron escapar, sus motores aullando contra los campos de interferencia. Pero una a una, fueron derribadas como insectos bajo una lupa. Las explosiones pintaron la oscuridad del espacio con horribles llamaradas naranjas. Bryce se quedó inmóvil, observando cómo se desarrollaba la masacre. En todos sus años de conquista, nunca había visto nada igual. Un enemigo que no solo lo superaba, sino que no mostraba ninguna vacilación en aplastarlos por completo. Sin tregua, sin dudas, sin piedad. Los humanos luchaban como si tuvieran un rencor personal contra la mera idea de la existencia del imperio. Apretó los dientes, el sabor a sangre intenso en su boca. Esto ya no era una guerra. Era una ejecución. Un suave pitido sonó en la consola de la silla de mando. Canal privado entrante. Bryce se inclinó y aceptó la transmisión, esperando otro ultimátum. En cambio, la voz del almirante Cole llegó, tranquila y fría. Escuche atentamente, Bryce, dijo Cole. Tiene exactamente 10 minutos para ordenar a su flota que detenga las armas y evacúe a todo el personal superviviente de las naves. Cualquier embarcación que no cumpla será destruida. No hay negociaciones, ni tratados, ni piedad. ¿Entendido? Bryce dudó, su orgullo gritando dentro de él para que se resistiera. Pero la realidad lo aplastó rápidamente. Ya habían perdido. Una resistencia mayor solo derramaría más sangre imperial en vano. Presionó el botón de transmisión y habló con una voz que ya no sonaba como la suya. Entendido. Cuando la línea se cortó, Bryce se dejó caer de nuevo. El fuego dentro de él se había extinguido. Se giró hacia su destrozada tripulación. Ordenen a todas las unidades supervivientes que apaguen las armas, bajen los escudos y preparen las cápsulas de evacuación, dijo. Infórmenles. Nos hemos rendido. La tripulación se movió sin cuestionar. Se transmitieron órdenes, se apagaron las naves y miles de pequeñas cápsulas de escape comenzaron a lanzarse desde las naves imperiales, flotando lentamente hacia una zona neutral establecida por los humanos. Bryce observó cómo su poderosa flota, el orgullo del imperio, se dispersaba como brasas moribundas en el vacío. La humillación era insoportable. Cada segundo se sentía como un cuchillo girando en sus entrañas. Sin embargo, los humanos no dispararon. Dejaron que las cápsulas de escape se alejaran a salvo. Habían ganado. Lo sabían. Y querían que el imperio presenciara tanto su misericordia como su ira. Era una declaración, una que Bryce entendió muy claramente: están rotos. Han sido conquistados. Y se les permite vivir solo porque lo permitimos. Bryce se levantó lentamente de su silla de mando, con las piernas inestables. Su nave, el acorazado imperial Belcar, sería abordada pronto. Ya podía ver a las naves de asalto humanas atracando a lo largo del casco, sus cuerpos negros y afilados como los dientes de un depredador, listos para destrozar lo poco que quedaba. Dirigió una última mirada a la cubierta, memorizando cada detalle, los paneles de control agrietados, los tripulantes muertos desplomados sobre sus puestos, el delgado humo que se elevaba de las consolas destrozadas. Este era el final de una era. Las puertas en la parte trasera del puente se abrieron con un siseo, y soldados humanos entraron a raudales, con las armas en alto, los rostros ocultos detrás de cascos inexpresivos. Manos donde podamos verlas, ladró uno. Bryce levantó las manos lentamente, sintiendo la pesada mirada de cada soldado sobre él. Ahora era solo otro prisionero, ya no el almirante Bryce del Imperio Galáctico, solo una reliquia derrotada de un régimen muerto. Mientras era esposado bruscamente y conducido, captó un último vistazo del ventanal. Afuera, la flota humana flotaba como una tormenta de acero sobre los restos rotos de su armada. El imperio había venido a la tierra esperando esclavos. En cambio, habían encontrado monstruos. Y Bryce supo con una certeza profunda y terrible que la galaxia misma nunca volvería a ser la misma. La caminata por los pasillos en ruinas del Belcar se sintió interminable. Cada paso resonaba con la vergüenza que Bryce llevaba como una cadena alrededor de su cuello. Los soldados humanos lo flanqueaban por ambos lados, sus armas siempre apuntadas, sus movimientos precisos y profesionales. No lo empujaron, no hablaron, ni siquiera lo miraron con el desprecio que podría haber esperado. Era casi peor, ni siquiera merecía su odio. Solo otro enemigo derrotado para ser procesado y olvidado.
Lo condujeron a una de las lanzaderas de descenso atracadas en el casco. Mientras lo obligaban a entrar, Bryce vio a los otros prisioneros, oficiales imperiales, capitanes de nave, soldados, todos despojados de sus armas, cascos abandonados, rostros pálidos y vacíos. Estos eran lo mejor que el imperio había producido, ahora sentados en silencio como ganado esperando el matadero. Las puertas de la lanzadera se cerraron con un siseo y un zumbido bajo llenó la cámara mientras se desprendía del belcar. A través de la pequeña ventana reforzada, Bryce pudo ver el masivo buque insignia humano acercándose. Era una nave fea, brutal y utilitaria, sin la elegante grandeza de los diseños imperiales. Pero cada centímetro de ella irradiaba fuerza y amenaza. Una fortaleza flotante hecha para un solo propósito, la guerra. La lanzadera atracó, y uno por uno, fueron sacados. No se pronunciaron palabras. Bryce tropezó un poco al pisar el frío suelo de metal de la nave humana. El aire olía diferente, áspero, industrial, lleno de aceite y ozono. Era un olor a maquinaria y sudor, no a ceremonia e imperio. Fueron conducidos a través de un laberinto de corredores hasta llegar a un enorme compartimento de detención. Cientos de prisioneros ya llenaban el espacio, rodeados por guardias fuertemente armados. Un peso invisible y denso pendía sobre todo, el conocimiento innegable de que sus destinos ya no les pertenecían. Bryce fue empujado a la fila y se quedó allí de pie. Por un tiempo, solo miró el suelo, perdido en la tormenta de sus pensamientos. Luego, un murmullo bajo se extendió por la multitud. Levantó la vista. De pie, en una plataforma elevada al otro extremo del compartimento, estaba el almirante Cole, flanqueado por varios oficiales humanos. No vestía ropas de ceremonia o alguna ridícula túnica de vencedor. No había medallas brillando en su pecho. Llevaba un simple uniforme negro desgastado. Práctico, eficiente, mortal. Cole dio un paso adelante y examinó a los prisioneros reunidos, sus ojos grises tan fríos como el espacio profundo. Creyeron que éramos débiles, comenzó, su voz resonando fácilmente por el compartimento. Creyeron que la humanidad se arrodillaría. Bryce sintió el aguijón de las palabras, sintió cómo golpeaban los corazones de todos los presentes. No había ira en el tono de Cole, ni jactancia, solo una verdad simple y brutal. No nos entendieron, continuó Cole. Creyeron que, como estábamos fracturados, como luchábamos entre nosotros, éramos presa fácil. Confundieron nuestro caos con debilidad, nuestras divisiones con fragilidad. El almirante humano se inclinó ligeramente, su voz cayendo a un tono que hizo que el vello del cuello de Bryce se erizara. No lograron ver lo que todo tirano anterior a ustedes ha aprendido por las malas, que nada une a la humanidad más rápido que un enemigo que intenta quebrarnos. El silencio se mantuvo denso después de sus palabras. Cole se enderezó de nuevo, con las manos entrelazadas a la espalda. Ya no son soldados. Ya no son gobernantes. Son prisioneros de guerra. Su destino será decidido por el Tribunal Terrano Unido. Y créanme, la Tierra no olvida. Se dio la vuelta bruscamente y se marchó. Las pesadas puertas en la parte trasera del compartimento se cerraron con un siseo detrás de él. Durante un largo momento, nadie se movió. Nadie habló. Bryce miró al lugar por donde se había ido, con un vacío abriéndose en su pecho. Ahora entendía por qué el imperio había perdido. Los humanos no solo habían estado luchando por sobrevivir. Habían estado luchando por venganza, por dignidad, por cada insulto y cada amenaza que el imperio les había lanzado. Y habían luchado como solo los humanos podían hacerlo, con cada onza de furia, terquedad y salvajismo en su sangre. Bryce se dejó caer contra la fría pared del compartimento de detención, los últimos restos de su orgullo hechos polvo. No solo habían subestimado a la Tierra. La habían despertado, y la galaxia sangraría por ello. Las horas se arrastraron en el compartimento de detención, un silencio pesado presionando sobre todos. Bryce se quedó donde estaba, desplomado contra la pared, observando, escuchando, tratando de juntar la poca información que podía. Aprendió rápidamente que los humanos se habían movido con una eficiencia aterradora después de la batalla. Cada nave imperial que se rindió fue abordada en minutos. Cada oficial catalogado, cada base de datos destrozada. No habría oportunidad para una segunda resistencia. Los humanos no solo los habían derrotado en el campo de batalla,
estaban arrancando el imperio de raíz. Una bocina áspera sonó sobre sus cabezas, haciendo que todos se pusieran de pie. Los prisioneros fueron ordenados en filas, con las manos detrás de la cabeza, mientras soldados fuertemente armados irrumpían en el compartimento de nuevo. Esta vez no estaban allí solo para custodiar. Estaban allí para seleccionar. Bryce se tensó mientras los soldados avanzaban por las filas, deteniéndose a intervalos, etiquetando a ciertos prisioneros y llevándoselos. No se dieron explicaciones. No había un patrón obvio. Algunos eran oficiales de alto rango. Otros, humildes tripulantes de cubierta. La selección parecía casi aleatoria, pero el miedo que sembraba era quirúrgico, calculado. Cuando llegaron a él, un soldado humano se detuvo. Su visor ocultaba su expresión, pero había una vacilación allí, casi como si lo reconocieran. Luego el soldado levantó un escáner, su rayo verde barriendo el rostro de Bryce. Almirante Bryce, confirmó una voz mecánica desde el dispositivo. El soldado tecleó algo en su pad de muñeca. 2 humanos más aparecieron al instante, agarrando a Bryce por los brazos y sacándolo de la fila. No se resistió. No tenía sentido. Lo condujeron por más corredores serpenteantes hasta llegar a una pequeña sala de interrogatorios. Espartana, clínica, una mesa y 2 sillas atornilladas al suelo. Una sola cámara parpadeaba en una esquina. Bryce fue empujado a una silla, sus ataduras aseguradas a la mesa. Los soldados se fueron sin una palabra, la puerta cerrándose detrás de ellos con un siseo final y decisivo. Se quedó allí sentado durante lo que parecieron horas, el frío metal calándole los huesos. Finalmente, la puerta se abrió. El almirante Cole entró solo, con una datapad en una mano. No se sentó. Simplemente se quedó allí, mirando a Bryce como se podría estudiar a un animal peligroso atrapado detrás de un cristal. Bryce, dijo Cole, con voz monótona. Arquitecto de la campaña del norte imperial, ejecutor de las masacres Ayari, asesino de las colonias Venturi. Cada título fue pronunciado como una hoja siendo girada en las entrañas de Bryce. Construiste tu reputación aplastando a los débiles, continuó Cole, entrecerrando los ojos, conquistando civilizaciones que no podían defenderse. Tallaste tu legado en sangre y ceniza, y pensaste que la tierra sería otro nombre en tu lista. Bryce no dijo nada. No quedaba nada que decir. Cole se inclinó ligeramente, su voz cayendo a un tono bajo, casi conversacional. Aquí está lo que nunca entendiste, dijo. La debilidad no es nuestra maldición. Es nuestra arma. Es lo que nos hace peligrosos. Porque cuando nos presionan, cuando estamos desesperados, no nos quebramos. Tocó la datapad y un holograma se encendió entre ellos. Mostraba imágenes de las ciudades de la Tierra después de los primeros ataques del Imperio. Ruinas en llamas, niños llorando, personas desenterrando supervivientes de los escombros con sus propias manos. Nos mostraste que no tenías piedad, dijo Cole en voz baja. Y ahora te mostraremos lo que hace la humanidad cuando no tiene nada que perder. Apagó el holograma y arrojó la datapad sobre la mesa, donde se deslizó hasta detenerse frente a Bryce. Nos vas a contar todo, dijo Cole. Movimientos de flota, ubicaciones de bases, rutas de suministro. Nos vas a ayudar a destrozar tu imperio desde dentro. Bryce finalmente levantó la cabeza, encontrándose con la mirada helada de Cole. ¿Y si me niego? Masculló. Cole sonrió. No una sonrisa amable, ni una sonrisa humana. Si te niegas, dijo, no te mataremos. Se inclinó más cerca. Su voz, un susurro bajo y mortal, te enviaremos de vuelta vivo, destrozado, para que tu gente pueda ver lo que le sucede a aquellos que creen que pueden enfrentarse a la tierra. Por primera vez desde su captura, el verdadero terror atravesó el corazón de Bryce. No por sí mismo, sino por el imperio. Porque sabía que ahora los humanos ya no luchaban por sobrevivir. Estaban luchando por venganza, y eran muy, muy buenos en eso. Bryce miró la datapad como si fuera una bomba a punto de estallar. Sus manos, encadenadas a la mesa, temblaron ligeramente, aunque se obligó a que se quedaran quietas. El aire se sentía denso, cargado, como el momento antes de que una tormenta desgarre el cielo. Cole permaneció en silencio, dándole a Bryce espacio para coserse en su propio miedo. Las horas se convirtieron en minutos, y Cole regresó. Verás, dijo Cole con calma,
ya sabemos mucho. Gracias a las tripulaciones que se rindieron voluntariamente. Gracias a las colonias que abandonaste durante tu retirada. Lo único que nos falta es la confirmación. Deslizó la datapad más cerca con un dedo. El raspado del metal sobre el metal hizo que Bryce se estremeciera. Y tú, almirante, vas a confirmarlo. No por nosotros, sino por la historia. Tu imperio te abandonó en el momento en que rompimos tu flota, dijo Cole, su voz casi suave. Lo sabes, ¿verdad? No hay refuerzos, ni una última carga desesperada, ni naves de rescate deslizándose a través del bloqueo. Te dejaron pudrirte. Bryce abrió la boca para discutir, para negarlo. Pero las palabras no salieron, porque era verdad. El imperio lo había dejado atrás sin pensarlo 2 veces. Ahora no era nada para ellos, desechable, olvidado. Ayúdanos, dijo Cole. Dinos todo. Puede que sobrevivas a esto. Bryce se rió entonces, un sonido seco y roto, amargo y pequeño. ¿Sobrevivir como qué? ¿Una mascota? ¿Un prisionero exhibido para películas de propaganda, un trofeo viviente? Sin embargo, cuando pensó en la alternativa, ser exhibido de vuelta en su mundo natal, destrozado y derrotado para que todos lo vieran, la elección se hizo más simple. Ya no se trataba de honor. Se trataba de venganza. No contra la humanidad, ellos se habían ganado su victoria. Era contra el imperio que lo había utilizado y desechado. Lenta, dolorosamente, Bryce se inclinó hacia adelante. ¿Qué quieren saber? Dijo, su voz baja, pero firme. Cole no sonrió, no se regodeó. Simplemente asintió bruscamente, como un general aceptando la rendición de un digno oponente. Todo, dijo Cole. Y así habló Bryce. Habló de alijos de suministros ocultos en sistemas muertos. Habló de bases secretas enterradas bajo las lunas de mundos olvidados. Les dio horarios de flotas, despliegues de tropas, los nombres de gobernadores imperiales que se doblegarían como papel mojado al primer signo de flotas humanas. Les dio la sangre del imperio. Cada palabra que pronunció fue un cuchillo en su propia alma. Pero lo hizo de todos modos, porque la venganza ardía más fuerte que el orgullo. Y mientras hablaba, pudo ver el futuro desplegarse detrás de los ojos de Cole. Un futuro donde la Tierra se alzaba no solo como superviviente, sino como un nuevo y terrible poder en la galaxia. Bryce habló hasta que su garganta estuvo áspera, hasta que su voz fue un susurro. Y Cole siguió escuchando. Hiciste lo correcto, dijo Cole simplemente. Bryce se rió, un sonido seco y roto. ¿Lo correcto para quién? Cole no respondió. Lo sacaron, arrastrándolo sin ceremonia. Esta vez se movieron más profundamente en las entrañas de la nave insignia humana. Pasaron por hangares repletos de nuevas flotas que se estaban preparando. La Tierra no solo estaba luchando por sobrevivir. Se estaban preparando para expandirse. Y Bryce sabía que nada en la galaxia los detendría ahora. Finalmente, llegaron a una pequeña cámara sellada por pesadas puertas antiexplosión. Dentro, una sola lanzadera esperaba, encendida y lista. El almirante Cole estaba junto a la rampa, con los brazos cruzados a la espalda. Te enviaremos de vuelta al imperio, dijo. Se te permitirá aterrizar en tu mundo natal. Sin armas, sin defensas, solo tú. Bryce lo miró fijamente, una fría realización hundiéndose. ¿Quieren que vean lo que queda de mí? Masculló. Cole asintió una vez. Eres la primera piedra, el disparo de advertencia, un recordatorio a tu gente de lo que se avecina. Bryce cerró los ojos por un largo momento. Podría simplemente matarme, dijo en voz baja. El rostro de Cole se endureció. Eso sería misericordia. Subió a la rampa. A través del pequeño ventanal, Bryce vio la nave insignia humana alejarse. Mientras la lanzadera aceleraba hacia el vasto vacío, Bryce se desplomó en la silla del piloto y miró fijamente hacia adelante. Su mundo natal se extendía ante él, esperando. Pero no regresaría como un héroe. Regresaría como un fantasma, un cadáver viviente. El viaje por el hiperespacio fue un borrón de silencio frío. Cuando la lanzadera finalmente salió del hiperespacio, la visión de su mundo natal lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Ahí estaba, la joya del imperio. Ciudades resplandecientes, estaciones orbitales masivas, flotas de elegantes naves de guerra imperiales patrullando orgullosamente en órbita. Debería haberle provocado orgullo.
Ahora solo hacía que el vacío dentro de él doliera más profundamente. Las torres de control imperiales saludaron a la lanzadera inmediatamente. Nave no identificada, transmita códigos de identificación y propósito. La nave respondió automáticamente, transmitiendo su nombre, rango y los códigos de anulación diplomática. Proceda a la plataforma de acoplamiento 6. No se desvíe. Bryce apretó la mandíbula y obedeció. Al descender, ya podía ver a las multitudes reuniéndose en el puerto espacial. Noticias y drones flotaban arriba como buitres de metal. No lo sabían todavía. No entendían lo que estaba a punto de salir de esa lanzadera. La rampa descendió lentamente. Bryce se puso de pie, alisando los restos maltratados de su uniforme. Solo una sombra hecha jirones del almirante que había sido. Salió a la luz. Por un latido, la multitud se quedó en silencio, mirando con asombro confundido. Luego alguien jadeó. Otro susurro se extendió, una marea de horror. Vieron el vacío en sus ojos, la forma en que se tambaleaba ligeramente. Vieron la ausencia de escolta, la falta de triunfo. Vieron la ruina en sus ojos. Los susurros se convirtieron en gritos. ¿Dónde está la flota? ¿Qué pasó? Bryce no dijo nada. Caminó por la rampa con pasos lentos y medidos, cada uno clavando otro clavo en el ataúd del mito de invencibilidad del imperio. Un oficial se apresuró, tratando de tomar el control de la escena. Pero era demasiado tarde. La gente vio la verdad escrita en el cuerpo de Bryce. El imperio no estaba a salvo. El imperio había caído. Simplemente aún no lo sabía. Bryce se detuvo, girándose ligeramente hacia las multitudes atónitas. Levantó la cabeza, no en desafío, sino en finalidad. Están llegando, dijo, su voz baja, pero resonando como una campana fúnebre, y no habrá piedad. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier bomba. Bryce dejó que las palabras flotaran en el aire. Una profecía escrita no en esperanza, sino en sangre. Luego se dio la vuelta y caminó hacia el corazón del imperio condenado. Un hombre roto que llevaba la bandera de la venganza de la humanidad. La guerra no había terminado. Apenas estaba comenzando. Y esta vez la galaxia misma lo haría. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.